Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eric Alfonso Rangel Hinojosa y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las falacias lógicas. Empezamos por el inicio del tema, nuestra introducción. Aquí me dice que las falacias, de acuerdo con la Real Academia Española, son un engaño, un fraude o una mentira con la que nosotros intentamos dañar a alguien. Bueno, ¿para qué nos sirven estas falacias o cuál es la intención de las falacias? Generalmente la forma más fácil en la que podemos ver una falacia puede ser en el anuncio de Whiskas de 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Yo no sé si realmente 9 de esos 10 gatos prefieran Whiskas o no, pero puede ser una falacia. Otra falacia pueden ser las campañas políticas también. Aquí nos comenta que una falacia es un fallo en el razonamiento que conduce a un argumento inválido y que algunas se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Recordemos que los políticos son los más mentirosos, ¿no? Independientemente del partido que sean. Bueno, también nos dice que las falacias son de interés para cualquier área en la cual la argumentación y la persuasión sean de especial relevancia. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales son aquellas falacias que presentan un error en su procedimiento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar acerca de la falacia de afirmación del consecuente o error inverso. Esa es una falacia que consiste en suponer que afirmando el antecedente estamos autorizados a afirmar el consecuente. Digámoslo en cristiano. Ejemplo, si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada. Por lo tanto, tiene que haber llovido. Esta conclusión no tiene que ser necesariamente cierta. Puede suceder que alguien la mojara con una manguera, ¿no? Ahora podríamos hablar de la falacia de la negación del antecedente, que también es una falacia formal. Esta consiste en suponer que negando el antecedente estamos autorizados a negar el consecuente. Traducción: si Juan trabaja, conseguirá lo que se propone. Juan no trabaja, Juan no conseguirá lo que se propone. Eso no es necesariamente cierto. Ahora, ya que explicamos lo que son las falacias formales, ahora vamos a hablar de las falacias informales. Estas, vamos a poner unos ejemplos. Puede ser el ad hominem, que consiste en atacar a la persona que emite un argumento desacreditándolo para que los demás no lo tengan en consideración. Por ejemplo, ¿cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubríamos un nuevo caso de corrupción? ¿No? Ese podría ser un ejemplo. Ahora podríamos hablar de otro que es el ad verecundiam, que es consistir en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Por ejemplo, tiene que ser verdad porque lo ha dicho la televisión, o no sé, el sacerdote tiene completamente la razón porque es la palabra de Dios. Ahí nosotros estamos aludiendo a la autoridad, ¿correcto? Bueno, aquí vienen otros ejemplos de lo que es la falacia formal y la falacia informal. Aquí nos dice, algunos alumnos estudian historia. Juan es un estudiante IB, por lo tanto Juan estudia historia. No necesariamente porque dice que solamente algunos alumnos, ¿no? Bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a los tipos de falacias. Aquí tenemos, como bien les comentaba, la falacia de descalificación. Esta falacia nos dice que consiste en desacreditar un argumento descalificando a la persona que lo formula. Por ejemplo, aquí esta se divide en ataque personal directo, indirecto y envenenar al pozo. En ataque personal directo, aquí lo que hacemos es descalificar la personalidad del oponente. Un ejemplo, no debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos que es homosexual. Ahí nosotros estamos descalificando la personalidad del oponente. Ahora, otro ejemplo, ataque personal indirecto. Es cuando descalificamos a una persona por las situaciones especiales en que se encuentra. Ejemplo, dices eso porque eres burgués, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio si es un alumno. O todos los que dicen, no, es que vas a perder tus privilegios porque perteneces a la clase acomodada. Ese podría ser un ataque personal indirecto. Ahora, ¿a qué se refiere la falacia de envenenar el pozo? Bueno, es cuando descalificamos directamente al oponente antes de que emita su opinión.
de tal manera que su defensa se vuelve imposible. Por ejemplo, no puedes fiarte de ese estudio sobre el tabaco, lo ha pagado la industria tabacalera. O, ¿qué puede saber el padrecito de los hijos y del matrimonio si nunca ha tenido ni hijos ni matrimonio? ¿No? Esos son ejemplos de envenenar el pozo. Ahora, vayamos a donde dice apelar a la ignorancia, que es el ad ignorantiam. No se puede probar la inexistencia de Dios, por lo tanto, Dios existe. O, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Aquí es lo que nos dice, consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Tenemos otra falacia que es apelar a la autoridad. Apelar a la autoridad es cuando se manipula la intención de las palabras o se cita un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado, ¿correcto? Ejemplo, esta dieta es muy saludable, lo dice Bárbara de Regil. O la ley de la gravedad existe porque así lo dice Newton. Si entendimos esa parte, ¿no? Bueno, vamos ahora a lo que es a la apelación de los sentimientos o también llamada apelar a la misericordia. Aquí es, si lo haces, me voy a sentir mal. O el presidente y su gabinete no dudaron en aplicar sus recetas a expensas de empeorar las situaciones de nosotros los más pobres. Ahí se recurre a los sentimientos de la gente para que se sientan pobres y digan, sí, qué mal gobierno, ¿no? Ahora, digamos a la que apela al temor. Por ejemplo, ahorita que estamos con las guerras atómicas por todos lados. Si Irán sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles, deberá enfrentarse a las decisiones que tome la comunidad internacional. Luego, Irán no debe usar energía atómica con fines civiles. O por ejemplo, nadie está en desacuerdo conmigo. O ¿piensan que no debo aprobarlos en este examen? Ahí tenemos un ejemplo de apelar al temor. Ahora vamos a lo que es la falacia de pregunta compleja. Esta falacia es donde la pregunta presupone, espera una respuesta a otra pregunta que no ha sido hecha o pide una explicación de algo que es falso. Ejemplo, ¿cómo hace usted para evadir los impuestos? Eso me preguntan mucho en mi profesión contable, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están suponiendo por hecho? Que yo evado impuestos. O le pueden decir a una persona, ¿y cómo le hace usted para vivir todo el tiempo con deudas? Suponiendo que la persona tiene deudas antes de siquiera preguntarle, ¿no? Esa es pregunta compleja. Ahora tenemos lo que es la falacia de accidente inverso, la cual se divide en regla general para caso particular y en generalización apresurada. Estas se caracterizan porque tenemos una utilización incorrecta de los modos de razonamiento deductivos e inductivos. Por ejemplo, vamos a ver la regla general para caso particular. Cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. Los cirujanos cortan con un cuchillo, por lo tanto, ¿los cirujanos son criminales? Esa es una falacia de regla general para caso particular. Obviamente sabemos que el cirujano no es un criminal por cortar con un cuchillo, tal vez lo sea por cobrar mucho, ¿no? Pero no por cortar con un cuchillo. O ejemplo también, todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas y por lo tanto el pingüino no es ave. ¿Entendimos? Bueno, ahora vamos al ejemplo de generalización apresurada. He conocido 3 mexicanos narcotraficantes. Se ve que todos los mexicanos son narcotraficantes. Ahí ese podría ser un complejo, ¿no? Pero es una falacia de generalización apresurada y pueden pensar que todos los mexicanos somos narcotraficantes por 3 que conocieron, ¿no? Ahora, ejemplo, Pedro es un gran conquistador y es un viajero. Por lo tanto, todos los viajeros son grandes conquistadores. No necesariamente, pero ese es un ejemplo de generalización apresurada. Veamos ahora la de causa falsa. Me tomé las pastillas homeopáticas y se me pasó el dolor de cabeza. ¡Wow! Las pastillas funcionan. No necesariamente. El viernes me internaron en el hospital. El sábado mi perrito se enfermó y el domingo se murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. Tal vez fue una coincidencia, ¿no? Pero esa es una causa falsa. Ahora, veamos petición de principios. Supongamos que Elena no miente cuando habla. Elena está hablando. Por lo tanto,
Elena está diciendo la verdad. Bueno, nos faltó premisa contradictoria. Aquí un ejemplo, no sé, vamos a ponerle, ¿te gusta Connie? Respuesta, ella es alguien especial, siempre estoy con ella y la paso increíble, es una excelente mujer y puedo confiar en ella, es mucho de lo que siempre he buscado en una mujer. Si se fijan cómo está afirmando en otra expresión pero no lo está diciendo, o podríamos preguntarle a alguien, no sé, oye, ¿te gusta fumar marihuana? Y esta persona puede decir, yo creo que la marihuana es una excelente hierba y crece en la tierra y es natural y creo que no debería de tener razón para que la restrinjan, pero en ningún momento está diciendo que sí le gusta fumarla, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a la falacia equívoca. No sé, pongamos, la muerte es el fin, entre paréntesis podemos decir el término de la vida, eso es correcto, ¿no? Sabemos que todos tarde o temprano vamos a llegar a la muerte. Entonces él dice, la muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, toda vida debe tener como fin la muerte. Y aquí lo que él está diciendo es como fin, como si fuera su objetivo. Y no necesariamente el objetivo de mi vida es la muerte. Puedo tener muchos objetivos y metas y no necesariamente morirme. Si yo pudiera no lo haría, creo. Bueno, vamos a la ambigüedad. Aquí simplemente es un argumento con ambigüedad causado por una construcción gramatical deficiente. ¿Entendieron? Yo tampoco, pero un ejemplo podría ser abuelita, asesina, delincuente. Vaya, no hay nada que podamos hacer ahí. Vamos a la falsa analogía. Supongamos, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras realizamos exámenes? Los médicos consultan sus libros para recetar medicamentos y los abogados los códigos para preparar su defensa. Pues sí, pero estás en examen, mano. Ajá. Esa es una falsa analogía y créanme que se utiliza mucho últimamente en la sociedad. La gente no entiende muchas cosas. Ahora, vayamos a lo que es las falacias en la prensa. Esto es cuando pues sus argumentos pretenden ser razonables, verídicos, armónicos, sencillos, estéticos o fáciles de entender. ¿Cuál es su propósito? Persuadir, manipular a las personas, ¿no? Vamos a ver esto de manera más rápida, es lo que les comentaba, que generalmente en las campañas políticas o en los medios de comunicación meten muchas falacias. Eso nosotros lo vemos en las revistas de chismes o en los programas de ventaneando, de oye, es que fulanito hizo esto y realmente el otro cuate ni lo hizo, ¿no? Pero bueno, necesitan generar notas, ¿no? O notas amarillistas ya sea hacia el presidente en turno, todos diciendo que son mal presidente, yo también lo creo, pero bueno, en fin, ¿no? Podemos ver tipos de falacias en los medios de comunicación, que es la falacia ad hominem, de la que ya hablamos, la falacia ad baculum, la verecundiam y la populum, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, tenemos algo más de lo mismo que ya habíamos hablado, las falacias en la política. Es un argumento que nosotros pensamos que es válido, pero no lo es. ¿Y con qué intención se comete? Pues que nosotros no le demos nuestro voto o nuestro apoyo a cierto político, ¿sale? Ahora aquí nos dice, ya lo habíamos platicado, el ataque personal, la falacia ad hominem. Creo que esto es volverles a explicar lo que ya dije antes. Vamos a pasar esto un poquito más rápido. Es sobre todo los ejemplos que yo les di anteriormente sobre falacias. Bueno, espero que les haya gustado el video y este fue mi artículo sobre falacias y que tengan una excelente noche.